¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Hola, profe. Hola, Buenas buenas tardes. Hola, ¿qué tal, profesor? tardes. Bueno, les pido que conecten las cámaras. Más que nada lo de las cámaras es es por una cuestión de comodidad. Es más simple o más fácil hablar cuando nos vemos los rostros, ¿sí? Bueno, ahí veía un comentario en el chat que alguien quería ir a dormir la siesta. Ah, ¿lo leyó usted? Sí, me parece. Bueno, esperamos 3 o 4 minutitos a ver si se suma alguien más, ¿sí? Bueno. Mientras, si quieren, pueden hacerme algún comentario sobre las impresiones que le dieron las clases que tuvieron, además de la mía, ¿sí? Que deben haber tenido con la doctora Castro, Gallardo y el doctor Taz, ¿no? Sí, con ellos y con el otro doctor. Bianchi creo que era. Ah, bien, ¿con Bianchi tuvieron ayer? No, el otro día tuvimos. Ayer tuvimos con Ayer Taza. tuvimos con Taza. Claro, pero esta semana tuvieron el lunes conmigo, si no me falla la memoria. El martes deben haber tenido con Manuel o con No, la doctora. el martes tuvimos con Gallardo, creo que fue el martes. Sí, los martes tenemos Claro, con pues la Gallardo, reemplazó. tenemos con la otra doctora, Castro. Sí, eso el miércoles. Claro. Y ayer con Taza. Está bien, perfecto. ¿Le hicieron alguna consulta al doctor Taza sobre la modalidad del parcial o algo de eso? No, la No, verdad. es lo que había dicho, pero ya la semana pasada, que le habían ofrecido, o sea, rendir presencial, pero que eso estaba viéndolo. Esto es todo lo que dijo. Está bien. Igual En también realidad- comentó que si era presencial iba a ser escrito y si no iba a tomar oral, creo, virtual. O múltiple choice, no me acuerdo. Había dicho 2 preguntas, 2 casos y después tipo Y múltiple 5 más. choice. Eso, perdón. Sí, es virtual. En realidad, Claro. profe, lo que Sí. había dicho era que iba a tener en cuenta a ver quiénes eran los que podían rendir presencial y quiénes no. Si éramos muy pocos los que podíamos rendir presencial, por ahí sea todo virtual. Sí, yo más que nada como para ir sabiendo. Usted Seguramente, para ir armando el múltiple choice y los casos. no, sí, qué sé yo, no tanto por eso, sino más que nada la realidad es que me colgué y les tendría que haber mandado un caso. Pero bueno, tampoco les quería mandar un caso medio arrancando, ¿sí? Yo más que nada para subirles algún que otro supuesto para resolver, para que vayan preparados al examen, ¿sí? Sí, estaría Pero buenísimo, bueno, profe. Profesor, ¿y no nos puede ir desarrollando ahora durante la clase algunos casos para que vayamos viendo? pero la semana pasada, más en unos minutos, tratamos de desarrollar cómo se podría llegar a analizar un caso, ¿sí? La realidad es la siguiente, que cada uno va a tener un método para resolver, ¿sí? Cada uno va a tener un método que le puede llegar a servir o no. Yo lo que les marqué es en qué cuestiones se tienen que hacer hincapié cuando analizamos una situación de hecho, ¿sí? Y cuando tratamos de encajar esta situación de hecho, o mejor dicho, subsumir típicamente dentro de las figuras penales, ¿sí? Por eso yo había marcado que siempre es bueno arrancar primero por el bien jurídico tutelado, ¿sí? Por el bien jurídico tutelado que advierten que se ve afectado, ¿sí? ¿Qué bien jurídico tutelado afectado es el principal? Porque van a ver que una conducta, o como vamos a ver hoy en una de las figuras penales que vamos a analizar, el 165, vamos a tener que determinadas situaciones de hecho afectan más de un bien jurídico tutelado, ¿sí? Entonces a ustedes eso los puede llevar a cierta confusión. Cierta confusión al momento de subsumir típicamente la conducta, ¿sí? Dentro de las figuras penales.
Pero van a ver que el legislador, en muchos tipos penales, en muchas figuras penales, ha regulado de una forma, si se quiere, equivocada, ¿sí? Concursos. Por ejemplo, nosotros vamos a tener el 165, que es una de las primeras figuras de robo agravado. Vamos a tener una norma que afecta a dos bienes jurídicos tutelados. Por un lado el patrimonio y por el otro lado la vida. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es una conducta que se encuentra regulada en nuestro código que afecta a dos bienes jurídicos tutelados distintos. ¿Sí? Entonces la crítica de muchos autores va orientada en ese sentido, en que dicen que esta es una forma equivocada o errónea de regular o de solucionar un problema de concursos. ¿Sí? Esto, cuando ustedes resuelvan, lo que tienen que lograr advertir es qué bien jurídico tutelado es el que principalmente se ve afectado. ¿Sí? Y a partir de ahí, ver en qué figura ustedes lo podrían llegar a encuadrar. ¿Sí? Siempre cuando uno hace un análisis de subsunción, lo que tiene que tener presente es que la conducta que uno va a tratar de subsumir dentro de una figura penal tiene que tener todos los requisitos de esa figura penal. ¿Sí? Tiene que tener todos los requisitos de esa figura penal. Si uno de esos requisitos falla o no se encuentra, entonces no es esa figura penal, será otra. ¿Sí? Pero van a ver que no se le presta tanta atención a la solución a la que ustedes arriban, sino que más que nada, sino que se hace hincapié en la utilización de sus argumentos. ¿Sí? En que sean coherentes, en que no se contradigan en la solución, ¿sí? No vaya a ser que planteen una determinada cantidad de argumentos que van en un sentido y a su vez también desarrollen otros argumentos que son totalmente lo opuesto. Y ustedes lo planteen como una respuesta única. ¿Sí? También en el desarrollo de los argumentos que la solución se corresponda con los mismos. Si ustedes vienen hablando de una figura que es de carácter dolosa, ¿sí? No pueden llegar a la conclusión de que están frente a una figura culposa. Yo lo marco así de manera muy patente y grosera, como para que ustedes se den cuenta de que esos errores se han dado. ¿Sí? Esos errores se han dado y es necesario que cada vez que empecemos una clase se lo remarque para que ustedes lo tengan presente. Otra cosa, el código que nosotros utilizamos es el argentino. Porque en muchos exámenes, los cuatrimestres anteriores, han usado el código mexicano y el código español para contestar una respuesta. El código mexicano. Sí, han utilizado el código mexicano y el código español. Se ve que han entrado a internet en el momento del examen, digamos que no tenían el código a mano y pusieron código penal y el primero que entraron, ¿sí? Pincharon la pestaña, entraron ahí y no se fijaron y se equivocaron de código. ¿Sí? No es una exageración mía, son casos reales. O sea, hay alumnos que han contestado con el código español. Hay alumnos que han contestado con el código mexicano. ¿Sí? Entonces tengan cuidado con eso, chicos. Otra cosa, a veces los códigos no están actualizados. ¿Sí? A veces los códigos no están actualizados. Si ustedes tienen el código, o sea, de papel, como se usaba antiguamente en la Edad Media, sería bueno que cuando vayan a leer un artículo, ¿sí? Cuando lean un artículo lo chequen, por ejemplo, con Infolep, que ahí tienen todas las leyes, los decretos y alguna que otra referencia actualizado. A mí me pasó con el tema del aborto, eso, profe. En el libro de Buen Padre lo trata al principio como si el aborto todavía existiera, porque es del 2019. Claro, pero lo que pasa es que el libro de Buen Padre lo sacó antes de eso, antes de la reforma. ¿Sí? Lo que yo les digo es que a veces los códigos penales vienen desactualizados. Vos te compraste un código que dice 2021 y por ahí no tiene la última sanción de la norma.
Les digo porque, o sea, ha pasado en años anteriores e incluso me ha pasado a mí, de que el código no tiene, le falta una actualización o no tiene una referencia normativa, ¿sí? ¿Y usted con qué dice que lo chequeemos? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque yo lo tengo hace un par de años ya. Y entras en internet y buscas código penal actualizado y lo primero que te sale es la pestaña de Infolep. ¿Sí? Y ahí te tira las normas y todo eso. Ahí sale todo actualizado. Generalmente la mayoría de las reformas que se han dado en los últimos años tienen que ver con delitos de contenido sexual. ¿Sí? Ya sean los abusos, las violaciones, también con la trata de personas, ¿sí? La trata de personas, delitos contra la vida, el tema del femicidio que fue incorporado, cuestiones de género y demás, ¿sí? Generalmente las reformas fueron en ese sentido. Quizás como una pestaña aparte también se han incorporado reformas en delitos económicos, del artículo 300 en adelante, ¿sí? Pero bueno. ¿Alguna consulta así arrancamos con la clase? ¿Alguna consulta que sea... ¿Ninguna consulta, chicos, sobre esto? No, en el tema del parcial va a haber que ir descartando figuras también, ¿no? ¿A qué te referís con ir descartando figuras? No, que por ejemplo, en el caso que deba resolver, si es una figura y después ir descartando las que no son. Eso a mí el cuatri pasado se me complicó. Vos cuando decís ir descartando, ¿hablás de ir fundamentando para sacar esas figuras o para no aplicar esas figuras? Claro. No, vos eso lo solucionás fácil. Vos lo que decís es que de acuerdo a las circunstancias que obran en la situación bajo análisis o la situación de hecho bajo estudio, yo entiendo que la calificación que corresponde adoptar es tal. Por esto, por esto y por esto. Ya está, ya lo vas encuadrando ahí. Son todos de calificación los casos, ¿no? ¿Son todos qué? Los casos son todos de calificación, es decir, nos dan un hecho y nosotros tenemos que caratularlo, digamos. No, el tema de la carátula no... ¿O hay otros ejercicios? Vieron que siempre se dice que en la tele hablan de la carátula, que el juez caratuló. La carátula es un cartón, como decía un... Sí, del expediente, digamos. Es el nombre del expediente. Claro. No tiene... Incluso hay que tipificarlo, digamos. ¿Qué? ¿Tipificarlo es? Claro, me refería a que si todos son de tipificar, de decir, nos describen el hecho y nosotros decimos qué conducta típica, qué delito sería. ¿O hay otro tipo de ejercicio? No, guarda, cuando ustedes van resolviendo el caso, no solamente es que ustedes no es que van a decir, para mí es tal figura y se cargó. No, les van a decir, les van a plantear soluciones, ¿sí? Que además van a tener que vinculación con participación, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que te dicen, bueno, Josecito y Menganito entraron a una despensa, ¿sí? Habían acordado que tenían que robar en esa despensa, ¿sí? Acordaron los medios y dijeron que no iban a utilizar armas de fuego. Sin embargo, Josecito, con desconocimiento de Menganito, ese día apareció a robar en la despensa con un arma de fuego y mató al dueño del local. La pregunta sería, bueno, ¿qué figura típica es? ¿Cuál es el bien jurídico afectado? ¿Sí? Pero además, si es una figura agravada, como lo es en el caso que yo les acabo de mencionar, ¿la figura agravada se le aplica a todos o se le aplica a uno solo? ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Bueno, arrancamos con la clase de hoy, chicos. Generalmente las clases, con Julián habíamos hablado de realizarlas de 1 hora más o menos, porque la realidad es que se presta atención 45 minutos. Y nosotros capaz que estamos 1 hora y media hablando, y quizás les dábamos demasiado contenido, y eso a ustedes les generaba confusiones y demás, ¿sí? Y la idea es que ustedes se vayan de la clase con conceptos claros, ¿sí? Que no tengan ningún tipo de duda, que cuando les pregunten qué es el delito de robo, digan, es esto, y no haya ningún tipo de error, y lo sepan distinguir con otras figuras, por ejemplo el hurto, la extorsión o la estafa.
Vieron que una clase de 1 hora y media se vuelve agotadora. Yo lo digo Profe, porque la clase de los viernes, ¿a qué hora la arrancamos? el Zoom lo habilitan a las 5 de la tarde. ¿Sí? Antes cuando era presencial era de 5 menos cuarto a 6 y media. 6 y cuarto. Pero con el Zoom, con las clases del Zoom, como las habilitan, se suele habilitar a partir de las 5 en adelante. ¿Sí? A ustedes cuando se anotan les figura 5 menos cuarto, ¿o no? Sí. Bien. ¿Se acuerdan lo que era el delito de hurto? ¿Qué era el delito de hurto? El que se apodere Sí. legítimamente de una cosa mueble. Mueble total o parcial. Parcial o totalmente ajena, ¿no? Claro, o sea, el delito de hurto era aquel apoderamiento de manera legítima de una cosa mueble, total o parcialmente ajena. ¿Sí? Si bien nosotros lo decimos de manera sencilla en una oración, todo esto tiene un montón de contenido. Porque acá nosotros tenemos que hablar de cuál era el bien jurídico tutelado. ¿Se acuerda que mencionamos distintas concepciones para definirlo? ¿Sí? También tenemos que decir qué es la cosa mueble. ¿Sí? También tenemos que hacer referencia a que la misma debe ser ajena, total o parcialmente. Hablamos también del momento consumativo. ¿Sí? También definimos y entramos a definir qué era el apoderamiento. Es decir, es una oración que parece simple, que tiene muchísimo contenido. ¿Sí? Y ese contenido fue lo que fuimos viendo en estas clases. También dijimos que ese apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, ¿sí? Podía verse agravada en algunas circunstancias. ¿Sí? Circunstancias que el legislador consideró que su mayor disvalor merecía una pena mucho más alta. Un ejemplo era el hurto agravado por el aprovechamiento de determinadas circunstancias. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno realizaba la conducta de hurto mientras se había había sucedido una explosión, un incendio, ¿sí? O una inundación. O mientras la víctima había caído en un infortunio particular. Por ejemplo, un ataque de epilepsia. Pero esta conducta agravada, esta figura penal agravada, sigue manteniendo la base del hurto. ¿Sí? Ustedes siempre recuerden que las figuras agravadas mantienen la base de la figura básica. La figura básica siempre es la misma, lo que pasa es que se agrava porque se le agregan circunstancias. Y estas circunstancias hacen que la figura se agrave y por lo tanto que el legislador tenga un mayor reproche penal para estas conductas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Bien. Sí. El delito de hurto, el delito de robo, ¿sí? Si nosotros lo leemos, van a ver qué nos dice. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años, hasta acá no hay problema, el que se apoderare ilegalmente, ilegítimamente, de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, hasta ahí viene igual, ¿o no? El delito de robo hasta ahí es calcado al delito de hurto. Sí, sí. Acá es cuando cambia. Con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas. Sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo, o después de cometido para procurar su impunidad. Es decir, el delito de robo, para algunos autores, no deja de ser un hurto agravado. ¿Sí? Eso es lo que dicen algunos autores. Otros le van a decir que en realidad esta redacción que tiene y esta separación entre hurto y robo viene en el Código Español. ¿Sí? Usted lo que tiene que saber, que es lo que nos interesa, es que el delito de robo mantiene la estructura básica del hurto, ¿sí? En cuanto a que se aplican las reglas para definir el patrimonio, en cuanto a las reglas para definir el apoderamiento son las mismas, los momentos consumativos
o para definir cuándo está consumada la conducta es exactamente igual, ¿sí? Lo único que cambia es que se le agregan dos elementos, que son la fuerza en las cosas y la violencia sobre las personas. ¿Sí? Fuerza en las cosas y la violencia sobre las personas. Es decir, el delito de robo, ¿qué es? Es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, mediando, ¿sí? O con violencia sobre las personas o con fuerza sobre las cosas. ¿Sí? Esta idea resumida quizás les puede llevar, les puede servir al momento de encarar un caso o de resolver un caso. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que buscar es si existe un ataque al bien jurídico, patrimonio o propiedad. Después si existe un apoderamiento. ¿Sí? Bien, pero si la respuesta no es un caso y la respuesta es de desarrollo y les preguntan sobre el robo, ¿qué es lo que van a tener que decir ustedes? ¿Qué es el desapoderamiento? Ilegítimamente. Ilegítimo. No, es una pregunta de desarrollo y a ustedes les preguntan, punto 1, robo. Bien jurídico tutelado, conductas típicas, elementos de la figura penal. ¿Qué es lo que van a hacer ahí? En una pregunta de desarrollo, ¿qué es lo que hacen? Es como desmenuzar el tipo penal. Exactamente, o sea, cuando uno hace una pregunta de desarrollo es exponer todo lo que sabe del tema e incluso pone más allá de lo que le preguntamos por las dudas, ¿o no? Sí. Si la pregunta de desarrollo y les preguntan sobre el robo, lo primero que tienen que decir es, bueno, esta es una de las figuras que atenta contra el patrimonio, ¿sí? O contra la propiedad, como dice el Código Penal. Para definir el mismo existen distintas posiciones, está la concepción económica, la concepción jurídica, la mixta, la personal, ¿sí? Sin embargo, más allá de ello, nosotros tenemos que seguir el concepto constitucional del artículo 17 y ahí lo van desmenuzando y lo van desarrollando. ¿Sí? Es sencillo, ¿por qué? Porque incluso el mismo delito les marca sobre lo que tienen que ir hablando ustedes. Dicen, el apoderamiento ilegítimo. Bueno, hablo del apoderamiento también, ilegítimo. Digo lo que es ilegítimo, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre cosas muebles, hablo sobre cosas muebles. Total o parcialmente ajena, defino lo que es ajeno, ¿sí? También dice con fuerza en las cosas, defino lo que es fuerza en las cosas, sobre violencia sobre las personas, violencia sobre las personas. Además, sobre violencia de las personas me menciona 3 momentos, antes, durante y como posterioridad. ¿Sí? Bien. Entonces decimos que el delito de robo es el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia sobre las personas. Tenemos que empezar a definir estos dos nuevos elementos, ¿sí? Porque nosotros dijimos que todo lo que habíamos dicho de hurto se aplicaba a toda la primera parte. Lo único que no habíamos definido es lo que significaba fuerza en las cosas y violencia sobre las personas. Entonces tenemos que empezar a trabajar sobre eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan el caso que yo les había dado del aula de la facultad, que yo iba? Supongamos Mariano había llevado una computadora, yo cuando Mariano se distraía, agarraba la computadora y me la llevaba. ¿Sí? Olvidémonos de la consumación en este supuesto. ¿Por qué ese hecho constituye hurto y no constituye robo? Porque ¿Sí? vos se lo sacaste cuando él estaba distraído y no aplicaste ejerció. fuerza. No, porque No se lo arrebataste de las manos. No ejerció fuerza ni violencia sobre el poder para... Claro, ni sobre la cosa ni sobre la persona. La birló. Bien. Descartemos fuerza ni violencia. que no hay violencia. Violencia no hay, ¿no? En ese No. supuesto violencia no hay. Ahora, yo cuando levanto la computadora, ¿sí? Cuando levanto la computadora y la traslado, ¿no estoy realizando cierta fuerza física? Sí, pero una fuerza normal. No
No O sea, la fuerza normal que realizaría yo con mis cosas. No en contra exactamente, del entonces Claro. nosotros lo que tenemos que tener en cuenta acá es que tenemos que definir fuerza para que nos diga hasta dónde podemos hablar, ¿sí?, de este elemento típico que nos ubique en el 164. Y ahí, como dijo una compañera, o sea, el eje de la cuestión pasa por entender que la fuerza que yo realicé, en el ejemplo que les mencioné, es una fuerza normal. ¿Sí? Es una fuerza natural y es una fuerza normal. Acá, en el delito de robo, cuando nosotros hablamos de fuerza sobre las cosas, estamos hablando de lo que dicen los autores de un concepto normativo. ¿Sí? Cuando yo hablo de concepto normativo, lo que estoy queriendo decir es que la fuerza esta a la que está aludiendo el 164 es aquella que se utiliza, ¿sí?, es aquella que se utiliza para vencer, según lo que dicen algunos autores, las defensas predispuestas. O, como Romper dicen una algunos, ventana, una puerta. romper una ventana. Un candado. ¿Sí? O, por ejemplo, yo siempre daba el ejemplo de la mesa. ¿Sí? ¿Vieron las mesas esas en la facultad que están atornilladas? Claro, sí. Supongamos que hay una mesa, digo, che, qué linda mesa, a mí me falta una mesa en mi estudio, ¿sí? Me gustan las mesas grandes donde se puedan desparramar todo lo libre, queden abiertos 2 semanas, aunque no los toque, pero que queden ahí abiertos. Si se ríen es porque les pasó eso, ¿no? No. Quedan ahí los libros y digo, bueno, me falta la mesa. En la facultad, en el aula 10 hay una mesa que me encanta. Eso sí, está atornillada. Digo, bueno, ¿qué día puedo ir para llevarme la mesa? Y el viernes 8 de la noche no hay nadie en la facultad. Están los chicos de la especialización, pero a esa hora están tomando el cortado y comiendo medialunas en el 9º piso. Y no bajan como hasta las 9:30. Bien. Voy hasta la facultad, llevo un destornillador o una llave para sacar las tuercas, si depende de lo que tengan, y utilizo la herramienta, le saco las tuercas o los tornillos y me llevo la mesa. ¿Sí? Eso no es Ese robo, ejemplo, sí. ¿qué constituye? Sería ¿Es un un hurto. hurto? Un hurto. Un hurto. ¿Por qué? Porque no rompiste los tornillos para sacarla, hiciste lo que una persona normal, la fuerza normal que haría yo para sacar una mesa de mi casa, por Claro, ejemplo, no la con un arrancaste. destornillador. Un robo Bien. sería si rompo los tornillos. Claro, sí, fuerza. Exactamente. Como marca la compañera, yo en el ejemplo que les di utilicé una fuerza normal. ¿Sí? Una fuerza normal sería que yo arrancara la mesa y se rompieran los tornillos, se rompieran las tuercas o incluso se rompiera la mesa. ¿Sí? Yo ahí estoy utilizando una fuerza normal, ¿para qué? Para vencer estas defensas predispuestas. Doctor, pero también no se puede dar el caso de que la mesa no esté atornillada y que yo rompa la puerta de la facultad, ingrese para llevarme esa mesa. También, por eso siempre... Sí, ahí también te podrían decir que cometiste un daño. ¿Sí? Incluso se podría dar un concurso ideal entre el robo de la mesa, ¿sí?, Claro, bueno, te robaste la o el puerta. daño. O incluso, fíjese, por eso es que no se les va a evaluar a ustedes a la solución a la que arriban, sino la utilización de argumentos. ¿Sí? En el caso que acaba de decir la compañera, yo puedo decir, no, pero pará, no tenés un robo porque la fuerza tiene que ser en razón de la cosa. Es Claro. decir, yo la fuerza la tengo que utilizar para apoderarme de la mesa. Vos la fuerza la utilizaste para romper la puerta. Entonces yo lo que puedo decir es que tengo un caso de concurso entre el daño hacia la puerta y el delito de hurto. Y otro juez te puede decir, no, vos esto lo tenés que analizar en un contexto un poco más amplio y en realidad la rotura de la puerta está orientada para el apoderamiento de la cosa. ¿Sí? Entonces, en este caso tenés el delito de robo. Por eso es que no se les va a analizar a la solución a la que arriba. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando no sea algo disparatado. ¿Sí? Si tenemos el delito de robo y ustedes ponen un homicidio culposo y no.
no sé, ha pasado en cuatrimestres anteriores que una persona ha puesto que un incendio en una casa no era un medio apto para ocasionar la muerte de una persona. Ah, bueno. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque a veces, a ver, seamos sinceros, Porque no había el nadie. examen es un día, ¿sí? El examen es un día en un determinado momento y puede ser que ese día y ese momento no estén en sus mejores condiciones, ¿sí? O porque durmieron mal o porque tienen la cabeza en otro lado. Es decir, eso no los va a definir como estudiantes a ustedes, ¿sí? Los definiría como estudiantes si entregan el examen en blanco. Eso sí, eso ya es porque... No, eso sí lo define. Pero hay que pelear hasta el fin. Sí, pero uno puede teclear hasta el fin buscando salir, ¿viste? Y no puede salir de la página en blanco. También te puede pasar eso. Uno puede tener un mal día al momento de contestar un examen. Y además es cierto que a ustedes que les pongan 2 casos y las preguntas múltiples choice, y los pone un poco nerviosos porque los empieza a correr con el tiempo, ¿sí? Generalmente cuando subimos el examen supongamos, ustedes son la comisión 1, ya se lo voy aclarando ahora para que lo tengan presente si llega a ser virtual. Si son la comisión 1 va a arrancar a las 5 de la tarde y va a terminar a las 6:20 más o menos. ¿Sí? Siempre tienen 1h20 más o menos. Yo lo que aconsejo es que antes del tiempo ustedes lo manden, porque yo no sé si a veces el sistema es medio raro, o hay veces que lo corta automáticamente y lo manda al examen, ¿sí? O a veces espera que ustedes los manden. Yo no me arriesgaría, yo lo mandaría 5 minutos antes. Pero sepan eso, que siempre tienen de 5 a 6:15, 6:20. Bien. Iba a esto, o sea, ustedes tengan presente que pueden haber distintas soluciones a un caso, ¿sí? Ustedes lo que tienen que tratar es de argumentar de manera coherente, ¿sí? Es eso, nada más. Quería hacer perdón, buenas tardes, quería hacerle una pregunta que me surge. Con respecto al hurto, cuando fuere de producto separado del suelo, ¿me podría dar un ejemplo? Generalmente los libros daban de un mineral, ¿sí? ¿Qué sé yo? Entra a un lugar donde se extraen determinados metales, ¿sí? O determinadas, como decía una bióloga conocida, rocas. Dice, no le digas piedras, se dicen rocas, ¿sí? Y uno se las lleva. ¿Qué sé yo? Vas a una mina de plata y hay una pila de rocas de plata. Agarrás y te las llevas. ¿Sí? Ese sería el ejemplo. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, fuerza en las cosas tienen que tener en cuenta eso, chicos. Que no es, ¿sí? Que no es la fuerza normal, sino que es una fuerza normal. Algunos autores dicen que es una fuerza destructiva. Pero en este sentido no hay, digamos, una posición mayoritaria adoptada. Sino que tengan presente eso, que es una fuerza... Sí. Y si yo me robo un basurín, ponele que saco un basurín de la... ¿Eso qué es? ¿Eso es hurto o no? No entra, no califica. Si yo me robo un basurín, ponele que está amurado al suelo, eso igual... ¿Qué es un basurín? Un basurín de basura, de donde dejan la basura. Los tachos de la basura del centro. Yo lo conozco como tacho de la basura, no un basurín, pero bueno. Yo digo basurín. Del pueblo. Bueno. No, lo digo porque yo también le digo basurín, soy de Necochea. No, pero por eso, yo también, por eso te digo. Pero bueno, en ese caso es hurto. ¿Cómo era el ejemplo? Estaba un tacho de basura, como le dicen los marplatenses. Yo lo saco, ¿sí? Viste que se amuran al suelo, no sé cómo lo hacen ustedes acá. Bueno, lo saco y me lo llevo. ¿Eso es hurto o no? Y si no lo rompés, si no lo cortás, sí. Y si yo lo arranco agreve, eso ya es robo, porque hago... Y ya sería un robo. Claro. Supongamos, viste que los basurín, como decís vos, basurero. Viste que algunos le ponen cemento abajo, cavan y le ponen cemento, ¿sí? Si vos lo quisieras sacar el día de mañana, para sacarlo deberías cavar y llevártelo, ¿sí?
Si yo voy a la noche a tu casa, agarro una pala, cavo y me lo llevo, estoy cometiendo hurto. ¿Sí? Distinto es que yo vaya a la noche, agarre una sierra y lo corte abajo para llevármelo. Vos tenés que, como es un concepto normativo, tenés que verlo en el caso concreto. ¿Sí? ¿Cuál sería la fuerza normal y cuál sería la fuerza anormal? ¿Entendés? Sí, entiendo. Listo. Entonces, Comprate doctor, uno lo de los chinos. una consulta. En el caso de Sí. que el argumento que dijo de la fuerza sobre la cosa o sobre para pasar a buscar la cosa, a tomar la cosa, ¿es leer la Sí. doctrina la que nos convenza para argumentar? Porque no hay ¿Cómo? hay que leer doctrina y argumentarlo como más nos guste a nosotros, depende del autor. Porque no está todo en la misma línea, digamos. Sí, pero no hace falta que vos cites un autor. ¿Sí? No, Con si que estamos vos digas... buscar el argumento que más nos convence a nosotros. Sí, pero siempre que mantengas una línea, ¿viste? O sea, supongamos, vos podés podés decir, bueno, yo en el contexto, vamos a hablar del caso de que se rompió la puerta para llevarse la mesa. ¿Sí? En el presente caso, yo entiendo que la fuerza está dada cuando se hace la rotura de la puerta, porque eso lleva al sujeto activo para poder apoderarse de la mesa. ¿Sí? Es decir, se dan uno de los elementos típicos exigidos por la figura. Por eso entiendo que estamos en presencia del delito de hurto. ¿Qué me vas a decir vos ahí o qué te voy a decir yo? ¿Qué me dirías vos? No, yo entiendo que no. ¿Pero qué entendés lo que acabo de decir? Que es delito de robo porque ejerciste fuerza sobre las cosas igual, aunque no sea la cosa. Entonces, si yo te estoy respondiendo y te digo, bueno, existe fuerza en las cosas, es uno de los elementos típicos, por lo tanto considero que estamos en presencia del delito de hurto, previsto en el artículo 162, ¿qué me vas a responder vos? Que hay una contradicción en lo que yo estoy respondiendo. ¿Sí? Esto aprovecho el ejemplo que vos me diste para mostrar, ¿sí?, cómo se puede dar una contradicción. Y los argumentos, mirá, cuando uno va a citar a un autor, generalmente tiene que tener tiempo, o tiene que acordarse de lo que decía determinado autor. O salvo que tengas impresos los apuntes que armamos nosotros, que a veces se citan algunos autores. Generalmente los apuntes que están subidos se sigue a Creus, Bonpadre, D'Alessio, y son bastante completos. Sí, de hecho creo que son largos, me parece. Son bastante completos, ¿sí? Ahí se siguieron muchos autores, entonces vos podrías decir, bueno, tal como dice Soler, tal como dice Creus, ¿sí? Pero no es necesario eso. Si vos argumentás bien, de manera razonable, va a estar justificado. ¿Sí? Bien. Ya dijimos lo que era fuerza en las cosas. ¿Qué es la violencia sobre las personas? Y si le querés robar la cartera a una persona y le pegás el tirón y qué sé yo, cae al piso, por ejemplo. Empujar, arrastrar. ¿Es una coerción física sobre la persona? Exactamente. Entonces nosotros cuando hablamos de violencia física, estamos hablando, ¿sí?, de un despliegue de energía del sujeto activo sobre la víctima. Siempre la violencia es sobre las personas. Y siempre la fuerza es sobre las cosas, chicos. ¿Sí? Recuerden eso, violencia siempre sobre las personas. Se los digo porque Profe, puede ser que... Sí. ¿Tiene que estar sí o sí estos dos elementos, o sea, la fuerza en las cosas y violencia sobre las personas, o puede estar uno solo? Tiene que estar uno solo. No es necesario que estén los dos. ¿Sí? Ah, bien. Imagínense imagínense que hacemos una pregunta de multiple choice y que yo le digo, bueno, el delito de robo se utiliza la fuerza sobre las personas. Respuesta 1. El delito de robo se utiliza la violencia y fuerza sobre las personas. Pregunta 2. El delito de robo sola la violencia es sobre las personas. Respuesta 4. Todas las anteriores son verdaderas. No, la verdadera es la violencia sobre las personas.
¿Vieron la forma en la que yo acabo de hacer la pregunta múltiple choice? Muchas de las preguntas van a ser de ese estilo, ¿sí? Ustedes siempre recuerden que el marco sobre el cual se tienen que manejar es sobre el marco de la ley. El Código Penal siempre nos va a decir, ¿sí?, qué es lo que necesita tal figura penal o qué es lo que requiere tal tipo penal. ¿Sí? Más allá de que algunos autores en forma crítica digan, che, pero nosotros le hacemos decir que la fuerza es tal cosa, pero el Código Penal no lo dice. Pero bueno, eso es otra cuestión de crítica de corte dogmático, ¿sí? Bien. Entonces dijimos que la violencia sobre las personas es ese ejercicio o esa utilización de un despliegue físico sobre la víctima. Ahí la compañera muy bien hablaron de un ejemplo. Supongamos, uno de ustedes sale por la plaza y sale viernes 8 de la noche, yo los estoy observando atrás de un árbol, veo que tienen un celular bueno, en un descuido de ustedes les doy un golpe en la cara, que los tira al piso, aprovecho esa situación, agarro el celular y me lo llevo. Ese es un delito de robo. ¿Sí? Hay un apoderamiento, utilicé la violencia sobre la persona, no hay ningún tipo de dudas, ¿sí? E incluso podríamos pensar que, supongamos que yo golpeo a la víctima y le provoco serias lesiones. Ya estaríamos entonces hablando de un robo agravado, ¿sí? O, de acuerdo a la lesión, de una especie de concurso con lesiones. O alguno me va a decir, no, pará, la violencia sobre las personas incluye ese tipo de lesiones, por lo tanto las absorbe. Entonces sería un caso de concurso aparente. ¿Sí? Eso para que vean cómo pueden llegar a manejarse los concursos. Profe, ¿siempre ¿sí? es física la violencia? Porque ¿qué pasa si viene a robarme a alguien y de repente no me pega, no me forcejea nada, pero me habla de manera violenta o amenazándome, el típico, como quien dice, expresándome mal, el que te roba de chamullo, digamos? Que no está armado ni nada, que viene y, digamos, te prepotea para robarte. ¿En qué quedaría eso? Y ahí hay una discusión porque se decía que hay un tema con la intimidación, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de violencia física decimos, bueno, pero ¿a qué nos referimos? ¿Esto incluye la intimidación o la coacción? Y la mayoría de los autores entienden que no, ¿sí? Entienden que no, por eso va a haber un problema entre la extorsión y el delito de robo. ¿Sí? Hay un gran tema entre la extorsión y el delito de robo, que se utiliza en lo que es el robo con la utilización de armas de fuego. Si yo vengo con un arma, ¿sí?, y lo apunto a Mariano cuando está cruzando la plaza y le digo, entregame los auriculares, esos que tenés, ¿sí?, y la computadora, ¿qué es eso? ¿Es un robo o es una extorsión? Vamos al delito de extorsión. Tengan presente la figura del robo, ¿sí? Yo mencioné un arma. Van a ver que el robo se agrava con la utilización de armas de fuego, ¿sí? Extorsión, 168. Será reprimido con reclusión de prisión de 5 a 10 años el que, con intimidación, si yo tengo un arma y lo amenazo a Mariano, lo estoy intimidando con un arma, no hay ningún tipo de dudas. Con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro, yo lo estoy obligando a Mariano, a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o al lado de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Yo con el revólver lo amenazo a Mariano, lo intimido, ¿sí?, y lo obligo a que me entregue una cosa. ¿Qué es la cosa? El celular y la computadora. Ahora. Profe, cuando dice a su disposición o a la de un tercero, por ejemplo, si Mariano estaría con la novia, y vos le decís que a Mariano que obliga a la novia, no sé, a llamar al padre y pedir rescate. No, eso ya sería un secuestro extorsivo. Secuestro, claro, secuestro, sí. Eso es secuestro. Pero el tercero, ¿qué igual, sería? No, igual quizás fui medio apresurado a decir secuestro. Primero tendríamos que ver cómo es la situación. En un secuestro extorsivo tiene que haber una privación ilegítima de la libertad.
¿sí? Tiene que haber una privación de la libertad. Vos lo que me estás diciendo es que yo, lo supongamos, Mariano está saliendo de la facultad, cruza la plaza, lo amenazo con un arma y le digo a Mariano que le diga a la novia que me entregue una suma de dinero. No. Viste que acá dice enviar, depositar o poner a su posición o a la de un tercero. Sí. ¿Quién sería el tercero? Pero En mira este cómo caso. dice la norma, que obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero. Claro, que se la dé que está arriba del auto, por ejemplo. Se bajó del auto y le dice, bueno, dale el celular al que está arriba del coche, no a mí. Ese sería el Exacto. tercero. Ah, bien. Claro. O sea, cuando se hace referencia al tercero, puede ser un cómplice El activo. Bien. Siempre Está. del activo, sí. El activo serían uno. Bien. Yo hablaba del ejemplo de extorsión con el robo con la utilización de armas y de extorsión, ¿sí? Antes que nada, sepan que toda la doctrina, toda la jurisprudencia considera, ¿sí?, el hecho que yo vaya con un arma y lo amenace a Mariano para que me entregue el teléfono como el delito de robo. ¿Sí? Para todos es el delito de robo. Esta discusión se surge, ¿por qué? Porque anteriores proyectos o anteriores anteproyectos del Código Penal, además de hablar de violencia sobre las personas, hablaban de intimidación. Entonces ahí es donde entra la confusión. Soler elaboró distintos criterios para decir, esto es extorsión y esto es intimidación o el delito de robo, ¿sí?, mejor dicho, con utilización de armas. Primero, en el delito de robo, el daño o el perjuicio es inminente. Claro, yo iba a preguntar eso, en la extorsión no es, digamos, que no se da Es en a el futuro. momento, ¿no? Claro, No, la futuro. extorsión es a futuro. Yo te puedo, qué sé yo puedo agarrar y te puedo decir, mirá, depositame una suma de dinero en tal cuenta porque si no voy a difundir videos o fotos tuyas que tengo, ¿sí?, que a vos esa difusión te perjudicaría laboralmente, qué sé yo. Claro, entonces ¿Sí? en el caso Algo a futuro. que planteó Emanuel ya no sería una extorsión en ese caso. Ya no sería una extorsión, ¿por qué? Porque el perjuicio y la amenaza es seria y es inmediata. Es en el momento. Claro, sí, por eso. ¿Sí? Además de ser el momento, es inminente. ¿Sí? Seria, inminente. En las extorsiones a futuro. No es inminente porque no sabemos si puede pasar o no. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna consulta, chicos, sobre esto? Sí, profesor. El Sí. tema, ¿qué quiere decir con documentos que produzcan efectos jurídicos? Me parece demasiado amplio. No, pero eso lo vamos a ver cuando veamos extorsión. Eso, yo solamente hacía referencia al delito de extorsión del 168 en la parte que decía entregar cosas. ¿Sí? Mediante intimidación, entregar cosas. Igual te voy adelantando, cuando hablamos de documentos que producen efectos jurídicos, justamente hay una discusión, porque si nosotros leemos el segundo párrafo, vamos a ver que también se hace alusión a otros tipos de documentos que son de crédito. ¿Sí? Entonces lo que dicen en crítica el legislador es decir, che, pero pará, si en el segundo párrafo hablamos de la extorsión documental y se habla de determinados títulos o documentos que producen efectos jurídicos patrimoniales, entonces los documentos del primer párrafo, ¿a qué están aludiendo? ¿Qué son? ¿Qué tipo de documentos son? Vas a ver que la doctrina con toda claridad dijo que son documentos que produzcan efectos jurídicos o efectos patrimoniales. O sea, es como bastante amplia la definición. ¿Sí? Bien. Vamos a ver las primeras figuras de robo agravado, chicos. ¿Sí? Vieron que nosotros cuando hablamos de hurto, dijimos que los hurtos a veces se agravan por el aprovechamiento de determinadas circunstancias, por la utilización de determinados medios, por la producción de resultados en algunos supuestos. ¿Sí?
Lo de resultado no lo dijimos tanto en hurto, no lo mencioné, pero en general todas las figuras o todos los delitos que están agravados valoran estas circunstancias. Circunstancias, utilización de medios o resultados. El 165 es una figura agravada por el resultado. ¿Sí? Si nosotros leemos el 165, vamos a tener que el mismo nos dice lo siguiente. Se pondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años, ¿sí? De 10 a 25 años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. ¿Sí? Si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. Bien. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Digamos que estamos, yo soy una persona que tiene ciertos antecedentes, ¿sí? Y decido robar un kiosco. El viernes 8 de la noche. No sé por qué estoy con el viernes. Todos los ejemplos van a ser el viernes 8 de la noche. Es un horario medio traumático. Me acuerdo cuando cursaba elementos el viernes 8 de la noche, después público. Por las dudas no hay que ir a la plaza a las 8 de la noche el viernes. No. Y para cómo, viste, siempre tenía un compañero que eran las 9:30 y decían, ¿alguna pregunta? Sí, yo acá. Bien. Qué amoroso. Vamos de nuevo. Tengo antecedentes, digo, bueno, voy a robar el kiosco de la esquina de la Facultad de Derecho el viernes 8 de la noche. ¿Hay alguien con ¿Sí? el micrófono prendido? Perdón. No, sí hay No, no interferencia, pasa nada. perdón. Bueno, decido que voy a robar el kiosco de la esquina de la Facultad, ¿sí? El viernes 8 de la noche. Llevo un arma. Y cuando estoy por entrar, digo, bueno, pero antes de esto me parece que voy a dar una vuelta porque no estoy seguro, ¿sí? Doy la vuelta a la manzana. En la esquina me encuentro con una persona con la cual teníamos pleitos, ¿sí? No hay nadie, invierno, no hay nadie en la calle. Y le doy un disparo, ¿sí? Le doy un disparo y esta persona muere. Entonces yo asustado, corro hasta el kiosco, entro ahí al kiosquero, le doy un golpe, le digo, dame la plata o te quemo, dame la plata o te quemo, ¿sí? Me entregan la plata y me voy corriendo. ¿Sí? Ese es el caso que ustedes tienen que resolver. Un concurso real. Un concurso real, ¿por qué? ¿Entre qué y qué? O sea, el artículo dice que tiene que ser en ocasión. Tiene que ser en ocasión o con motivo del robo. O sea, si lo hubiesen matado para robarle, ahí sería homicidio agravado. Está subsumido por el homicidio. Claro. Pero no mató a El una agravante persona sería el sin robo. nada que ver con el kiosquero. Claro. Son dos delitos distintos. Dos Son hechos dos diferentes delitos. que caen en... Hay concurso de delitos, sí. Bien. Tengan presente la respuesta que acaban de dar. Yo soy el fiscal, ¿sí? Porque generalmente los casos son así. Se plantea el caso ese que les acabo de dar y se agrega el siguiente párrafo. El señor fiscal, ante estos hechos, decide acusar, ¿sí?, a Josecito por la figura prevista en el artículo 165, ¿sí?, del Código Penal. ¿Usted está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Fundamento. Ahí lo que van a tener que decir ustedes, ¿sí?, más o menos siguiendo la línea que acaban de exponer, es decir, que no están de acuerdo, ¿sí?, que no están de acuerdo porque la figura del 165 necesariamente exige que la muerte se produzca en ocasión o con motivo del robo. En el caso, Josecito tenía una vieja pelea con Menganito, ¿sí?, y fue en ese contexto que la muerte de Menganito se produjo. Pero esta circunstancia es totalmente ajena al robo que se produjo
en el kiosco de la esquina Irigoyen y 25 de Mayo. Por lo tanto, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los argumentos desarrollados, yo entiendo que estamos en presencia de un concurso. ¿Sí? ¿Un concurso entre qué? ¿Qué tenemos acá? Un bien jurídico tutelado, que es la vida, y el bien jurídico tutelado, que es el patrimonio. Un homicidio. ¿Sí? Tenemos un homicidio, por un lado, en principio, Un robo. advertimos que es un homicidio simple, ¿no? Pero ¿y si la muerte Sí. fuera por venganza? Hay que ver si es por odio o algo de eso también. Porque hubo pelea. Por eso por digo ahí, en por odio, principio, grabado ¿sí? por el odio. Claro. En principio decimos, bueno, tenemos un homicidio simple porque no se dan las condiciones exigidas para entender que estamos en presencia de un homicidio agravado. Bien. Y por el otro lado tenemos un robo, que va a ser agravado por el uso de armas. ¿Sí? ¿Por qué por el uso de armas de fuego? Porque el sujeto, cuando nosotros agravamos la conducta por el uso de armas, siempre tiene que empuñar el arma. ¿Sí? En el caso que yo les mencioné, con el arma amenazó, y de hecho le dijo al kiosquero, dame la plata o te quemo. ¿Sí? Y si en vez de hacer eso, cuando entra al kiosco, hubiera tenido el arma en la cintura y manotea la plata de la caja y sale corriendo, o le da un golpe al kiosquero, manotea la plata y se va. Igual está portando un arma. Igual es violencia si le pega al kiosquero. Robo simple. Si le pega al kiosquero, vamos a tener Portación un robo. está igual, ¿eh? Si le pega al kiosquero, vamos a tener un robo. Pero también vamos a tener que el sujeto tiene un arma. ¿Sí? Claro. Hay que ver si el arma cumple con las condiciones administrativas que le son exigidas a todas las personas. En caso que no cumpla con las leyes administrativas y los permisos correspondientes, entonces también vamos a tener una aportación de armas. Entonces, en el mismo caso vamos a tener un homicidio, el delito de robo y una aportación de armas. ¿Sí? Fíjense cómo algunos detalles van variando la solución. Por ejemplo, el hecho de que el sujeto, el ladrón, no amenazara o no empuñara el arma. Lo bajó de un robo agravado a un robo simple. ¿Sí? Cuando a ustedes les toque leer el caso, si les dan a resolver, presten atención bien a cómo está desarrollado, ¿sí? Y tomen nota de cada una de las circunstancias que se apuntan. Bien. Tiene que estar empuñada el arma sí o sí. Si la tiene guardada ya no es agravado. El arma la tenés que usar para el apoderamiento, o sea, vos la tenés que empuñar. Bien. ¿Sí? Bien. Pero también, ¿qué pasaría si el arma, en vez de utilizarla para amenazar o empuñándola, la utilizás como elemento contundente? En ese caso sería un robo agravado, no por la utilización de armas de fuego, sino sería un robo agravado por la utilización de armas. Un arma impropia. No, un arma impropia. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, si le pega un culatazo. ¿Cómo? Para tener una idea más o menos de cómo quedaría el concurso. No, ¿Qué tipo de ejemplo, concurso sería? Aparente, ¿no? A eso, ahí voy. ¿En cuál sería aparente? No, ¿cómo quedaría definida la cara? ¿Qué es un concurso aparente? El aparente no es en el que hay distintos hechos. El otro es el que concurren distintas normas al mismo tipo penal. No, sería real. Un concurso real. No, ese es un concurso real. Claro, el de distintos hechos sí, concurso real. Mire, el derecho es bastante, el derecho es bastante lógico cuando utiliza términos, ¿sí? Y a veces los términos nos dan las definiciones. Si nosotros decimos que algo es aparente, ¿qué significa que sea aparente? Que aparenta ser una cosa, pero es otra. Puede llegar Que a ser hasta aparenta algo, tentativo. pero no lo es. ¿Sí? Pero que aparenta algo, pero no lo es. Si nosotros hablamos de que hay un concurso aparente, quiere decir que no hay concurso. Sino que aparenta ser un concurso. Pero en realidad no hay un concurso.
¿Sí? Esa es una definición de concurso. Después tenemos los concursos reales. Los concursos reales son donde tenemos distintos hechos que encuadran en distintas calificaciones legales. Y después tenemos concurso ideal, una sola conducta que encuadra en distintas figuras penales. Doctor. ¿Sí? Una aparente sería, por ejemplo, que lo lesione para robarle, pero ya sería consumido por el robo directamente, no se aplica la lesión y robo. ¿Eso sería aparente? Ese sería un ejemplo, podría ser qué sé yo, el concurso entre el delito de robo y hurto. ¿Sí? No, o sea, podría ser un concurso aparente, pero en realidad el hurto no va porque queda robo. ¿Sí? Acá Bien. tendríamos, el caso que dio sería un concurso real, ¿no? ¿Por qué sería un concurso real? Porque lo observa el homicidio, Y tenemos un homicidio, tenemos un robo a mano armada. Entonces tenemos distintos hechos. Con el agravante del arma. Es un concurso real. Puede haber lesiones sobre la persona. Concurso real. Yo no lo metí. ¿Cómo llegamos a la pena, doctor? ¿Qué? Igual con la pena no se enroje, en este caso, un concurso real así. No, para tener una mínima idea nomás. ¿Se hace sumatoria? Sí, se ¿O vamos a toman, la no me más acuerdo grave? mucho, pero me parece que se toman los mínimos más altos. ¿Sí? Creo que se toman los dos máximos y el mínimo más alto, creo. Sí, sí, el tema de la escala penal es medio un... No puede ser de 50 años. También incluso depende de la posición que uno adopte. ¿Sí? Hay una posición, qué sé yo, más, no garantista en el sentido que se utiliza, porque en realidad las garantías constitucionales son para todos, que aplica un mínimo, ¿sí? Que es 1/3, y en cambio la otra posición aplica el máximo del tercio, pero bueno, es un quilombo y no viene al caso porque nosotros no nos metemos con la pena. ¿Sí? Bien. Bien. Sí, 165, primera figura grabada. Dijimos, se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años si con motivo o ocasión del robo resultara un homicidio. ¿Sí? Una cosa que me olvidé decir, ¿el robo cómo es en el aspecto subjetivo? ¿Una figura dolosa o culposa? Dolosa. Es dolosa. Dolosa. ¿Sí? El robo siempre es doloso. Bien. Y en el 165, ¿el robo cómo va a ser? De 10 a 25 años. Y depende, si con si motivo era la u ocasión intención de matar robo, en el robo. resultar un homicidio, dice. No, pero digo, en el doloso. aspecto subjetivo. En el 165... Puede ser culposo también. A ver, vamos así. En el 165, ¿qué advertimos, chicos? ¿Qué hay? ¿Un agravante? Un agravante por un resultado. Un ¿Cuántos homicidio. públicos afectados hay? Dos. Propiedad por un lado, o patrimonio, y vida por el otro, ¿no? Y vida, sí. Bien. Eso por un lado. Ahora yo me pregunto, esta figura tiene dos tramos, ¿sí? El robo por un lado y la muerte por el otro. En referencia al robo, ¿sí? Y en el aspecto subjetivo. El robo es doloso y el homicidio es culposo. Mitad bien y mitad mal. Podría ¿sí? ser culposo. El robo, No sería Podría el ser robo, culposo. el robo, chicos, siempre va a ser doloso. ¿Sí? En el 165, la parte del robo siempre va a ser dolosa. La pregunta está, que es la complicación de la norma, es la muerte que se produce en ocasión o con motivo del robo, ¿a título de qué se tiene que atribuir? ¿Sí? ¿Es una muerte dolosa? ¿Es una muerte culposa? Es dolosa porque tuvo la intención anterior al hecho, ¿no? Pero la intención
la intención estaba dirigida al robo. Para mí se tendría que analizar en cada caso concreto. Es si es doloso o no. preterintencional. No, porque la intención la tuvo, ¿no, Si profesor? si va con el arma cargada que apta para matar, está pero dispuesto a matar, o sea, ya está la intención de... Pero supongamos que lo empuja contra una pared donde hay un perchero, se golpea la nuca y se otro muere. tema. Y no era la intención del Eso ya es otra cosa. matarlo. O supongamos que yo voy con el arma, ¿sí? Tengo la intención, el robo siempre es doloso, no hay duda. Yo voy con el arma, le apunto a una persona y se muere de un infarto. También. ¿Puede ser un dolo eventual? Ahí sí. Van a ver, lo importante de esta norma es que existen 3 teorías. ¿Sí? Ustedes para estudiarla lo primero que tienen que preguntarse es, sí, ya sé que el delito del 165, el robo es doloso, no tengo ningún tipo de dudas. Pero lo que me tengo que preguntar para estudiar la norma es, ¿qué muertes se encuentran alcanzadas por el tipo penal? ¿Sí? Y ahí es donde aparecen las teorías que yo les voy a mencionar, que son 3. La primera es la de Soler, ¿sí? Que dicen que la muerte de la figura solamente incluye las muertes preterintencionales y culposas. ¿Sí? Para Soler, solamente en el 165 se incluyen las muertes preterintencionales y culposas. ¿Qué pasaría si la muerte fuera dolosa para Soler? Y sería un homicidio, crimen y causa, ¿no? No. Un homicidio simple. Un homicidio simple. ¿Cuál es el homicidio, crimen y causa? Y que primero matás para facilitar el robo. ¿Pero qué tipo de homicidio es? Doloso. Sí, los homicidios son dolosos. Los del 79 y el 80. Pero ¿qué tipo? El homicidio, crimen y causa, ¿qué homicidio sería? Simple, agravado. Simple. ¿Agravado? No, es agravado. Si al doctor Taza le decís que el homicidio, crimen y causa es simple. Nos pasa por la guillotina. El homicidio, crimen y causa, ¿en qué inciso está, chicos? Va a haber un homicidio. Está en el 80, inciso. 7 creo que es. 7. Creo que el 7, sí. 80, inciso 7. En realidad, por los fines. la cinta es pertinente porque siempre se discute qué pasa entre el 165 y el 80, inciso 7, ¿sí? Por la parte esa que dijo la compañera de la muerte que se realiza para facilitar otro delito. En el ejemplo que yo les mencioné, o lo que yo estaba hablando, no hay una muerte para facilitar la comisión del robo, sino que el robo sucede, ¿sí? O ocurre en el contexto de robo. ¿Sí? Quizás yo entro a robar el kiosco y me encuentro que el kiosquero pone resistencia, forcejeamos, se me escapa el tiro y lo mato. ¿Sí? Volvamos a lo que dijo Soler. Soler habla de que la muerte que se encuentra prevista en el 165 será preterintencional y culposa. Para Soler, si hubiera una muerte en ese contexto de carácter doloso, entonces vamos a tener un concurso. ¿Sí? Soler dice, si se produce una muerte de carácter doloso, vamos a tener siempre dejando afuera el crimen es causa. ¿Sí? Para Soler vamos a tener un concurso entre el delito de robo, ya sea por utilización de arma o lo que fuere, en concurso con un homicidio. ¿Sí? Segunda tesis. Los resultados de muerte culposa y dolosa. Para Núñez, en la figura del 165 encuentran, ¿sí? o se encuentran presentes las muertes de tipo culposo y las muertes de tipo doloso.
yo entro, amenazo con el arma y una persona le da un infarto y muere. ¿Sí? O, qué sé yo, entro con el arma, empujo a la persona, esta se tropieza, se cae y se rompe, no sé, el cuello y fallece. ¿Sí? Es decir, para la segunda tesis, el 165 incluye muertes culposas y dolosas, siempre que no tengan esa ultrafinalidad a la que alude el 80 inciso 7, porque si tenemos esa ultrafinalidad, entonces pasamos a un homicidio agravado. ¿Sí? Crítica que se le hace a esta segunda posición. Dicen, pero ¿cómo? O sea, si nosotros hablamos de muertes culposas, la escala penal en esta figura no se corresponde con la escala penal prevista para las muertes culposas en todo el resto del Código Penal. ¿Sí? Entonces, a raíz de esta crítica tenemos la tercera posición que dice que solamente se incluyen los homicidios dolosos en el 165. Es decir, tenemos posiciones para todos los gustos, chicos. De hecho, fíjense, hay un caso muy resonante que después fue revocado, ¿sí? Pero la Suprema Corte de Provincia, si no me falla, había aplicado esta norma en el siguiente supuesto. Eran dos personas que habían entrado a robar a un comercio y se enfrentaron con la policía. ¿Sí? Una de estas personas muere por una bala de la policía. Lo que hicieron los tribunales es aplicarle la pena del 165 a aquella persona que sobrevivió. Entonces la defensa lo que dice, pero pará, dice, si al compañero de esta persona, el que lo mató fue la policía. Entonces lo que dijeron los tribunales, la Suprema Corte de Provincia, es decir, que la norma no hace distinción. La norma lo que dice es que resultara una muerte con ocasión o motivo de un robo. Y en este caso, la persona esta murió con ocasión o motivo de un robo. ¿Sí? Claro, si no hubiera ido a robar, no se hubiera muerto. Eso significa. No significa tanto como eso. No, para significa que se le atribuye. Claro. La tercera posición es así, es en ocasión de robo. Sí, pero lo que significa es una atribución de responsabilidad. O sea, desde lo técnico, nosotros tenemos que... o sea, ustedes van a ser abogados en el futuro. ¿Sí? Bueno, entonces, como tales van a ser técnicos en leyes y jurisprudencia y doctrina dogmática. Entonces, lo que ustedes tienen que advertir es que esta norma, desde lo jurídico y desde un análisis técnico, podría ser un ejemplo de lo que se llama responsabilidad in re ilícita. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era eso en civil? Antes se hablaba de eso con el 1113, me parece. La responsabilidad in re ilícita es, a mí no me importa la voluntad del sujeto, sino que yo atribuyo responsabilidad por el hecho, independientemente de la voluntad del sujeto activo. ¿Sí? Esto casi es bastante criticado porque es como que no respeta ciertas pautas de nuestro derecho penal nuclear en cuanto a principios y garantías constitucionales se refiere. ¿Sí? Pero eso es distinto a decir, bueno, si se hubiera quedado en la casa no hubiera fallecido. Eso es otra cosa. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Está perfecto. Parte, la tercera posición. La tercera posición Sí, habla solamente de los homicidios dolosos. Dice que el artículo 165 solo tiene previsto homicidios dolosos. ¿Cuál es la que más se aplica, doctor? Yo pregunté eso, me acuerdo, en una vuelta fui a hacer un curso de
de instructor judicial de provincia, me acuerdo. Y cuando pregunté eso me sacaron, pero... Me dijeron, en realidad el que estaba dando la clase no lo sabía. Yo soy alumnito. No, en realidad cuando yo le pregunté sobre el tema, el que estaba dando el tema no conocía de lo que yo le estaba hablando. Me dijo, no, todas las muertes son dolosas. ¿Sí? Yo ya sabía, o sea, ya sabía todo esto que les acabo de mencionar. Me contestó, no, el 165 son todas las muertes dolosas. Mis compañeros me contestaron que tampoco los conocía, porque no los conocía los que estaban atrás mío, pero medio que me gritaron también, y en un momento agarré y le dije, no, pero yo le pregunto porque hiciste en 3 posiciones. Y el profesor medio que se quedó así con la boca abierta, me miró. Exacto. Fue la última clase que fui ese, igual. Porque después le reiteraron la pregunta y el profesor en vez de contestarla me dijo, ¿por qué no le preguntás a tu compañero que está más actualizado? Entonces ahí me di cuenta que ese no era mi lugar. Mala onda. Pero era para aprender eso. Pero yo creo que los tribunales suelen aplicar la más amplia en estos casos. ¿Sí? ¿Que cuál es? La que tiene los culposos y los dolosos. Seguía la segunda. Yo creo que los tribunales van en ese sentido. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Claro, profe, no es lo mismo que se me escape un tiro de repente, sin querer, a que yo de repente, a quien le estoy robando me ejerza fuerza también y yo de repente estoy decidido a matarlo. Y sé que lo voy a matar. Claro. Creo que esa es la más acertada porque también es más amplia. Sí, pero vos no te olvides que hablamos de derecho penal, ¿sí? Y tenés muchas presiones y muchos factores ajenos, ¿sí? Todo mezclado desde... Esto se ve mucho en criminología cuando se analiza la labor que tienen los medios, ¿sí? Los medios de comunicación no dejan de ser, cuando dicen que son el sexto poder, es así. Quizás yo diría que son el cuarto poder. No, el cuarto poder se dice, ¿no? El cuarto poder, sí. Son el cuarto poder, o sea. Entonces vos fijate la repercusión que puede llegar a tener si una persona entra a robar una despensa, ¿sí? Y fallece el dueño del local porque, no sé, le dio un infarto o lo que fuera. Y el juez que saca la sentencia o la condena dice que el sujeto activo no tuvo responsabilidad por esa muerte. No. Claro, la condena social también, la presión, es verdad. Claro. ¿Cómo? Claro, digo que el Poder Judicial a veces como que está también presionado por la sociedad, por los medios. Es como que exacto, igual el Poder Judicial, ¿no? En realidad también el Poder Judicial está para eso, para aguantar las presiones y demás. Yo lo que trato de decir es que no, o sea, tenemos que reconocer que también existen ciertos factores de presión ajenos al Poder Judicial que tienen incidencia. ¿Sí? Porque si vos sacás una sentencia diciendo que la persona no tuvo nada que ver, más allá de que el infarto se lo provocó porque lo amenazó con un arma, y seguramente te van a sacar en todos los portales. Sí. Queda en libertad y se arma un desastre. Porque en realidad cuando ustedes se reciban, si hacen alguna especialización o lo que fuere, van a ver que los medios de comunicación son herramientas utilizadas para el control social. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de control social, hablamos de instalar, vieron que hace 3 o 4 años se hablaba de la posverdad, ¿sí? ¿Pero qué es la posverdad? La posverdad era tirar información, ¿sí? Y crear, ¿sí? De dibujar realidades y construir, ¿sí? Y construir imágenes y conceptos sociales. Fíjense que cuando nosotros hablamos, hay una tesina muy interesante sobre este tema, no me acuerdo, es una chica con apellido alemán. No me acuerdo el nombre, pero hablaba de los desaparecidos en Argentina. Y ella lo que decía es que el concepto de desaparecido era tratado, ¿sí? Y lo iban transformando en subversivo. ¿Sí? Los medios de comunicación, a través de los discursos, lo que decían, trataban al desaparecido como un subversivo. ¿Y a ustedes para qué les parece que es eso? ¿Para qué sirvió eso? ¿Para qué sirve? Para qué sirvió para deformar la figura.
Porque cuando en esa época se hablaba de subversivo, se hablaba como de un ser lejano, aislado, ajeno a la sociedad e incluso enemigo de la sociedad. Entonces se construía y se trabajaba sobre ese concepto. ¿Sí? Como que se instala una emergencia para perseguir a otras personas y legitimar el ejercicio del poder punitivo. Es que siempre el poder punitivo está inventando, siempre para la utilización del poder punitivo se están inventando emergencias. Y el primero que lo usó fue Hitler, así que... Nada, malevos maleficaron. Incluso de los medios. Un montonazo. Como ahora se utiliza también con los que dicen antivacunas y eso también, como se los está poniendo en una posición de que son peligrosos, de que hay que aislarlos, ¿no? Eso yo no, la verdad que no, de eso no escuché nada, así que no voy a opinar sobre lo que no escuché, pero bueno. Yo tampoco. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? No, profesor. La semana que viene vamos a tratar de... Voy a volver sobre el 165 y vamos a arrancar con los otros ramos agravados, si les parece, ¿sí? Bueno, buena semana, chicos. Perfecto, igualmente. No, profe, gracias. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Gracias.